Y ese pedo es impuesto por Mao Zedong. O sea, más atrás, güey, China funciona así, güey. En verdad hay una opresión, cabrón, porque también después los chinos para afuera venden muy bien su democracia, güey, cuando es un solo partido, cabrón. Sí, a ver, mira, el CCP, o sea, el Chinese Communist Party tiene 100 años. De hecho, acaba de cumplir 100 años. Entonces es un proyecto que lleva muchísimo tiempo trabajando, ¿no? Es una ideología que tiene mucho más de 100 años porque pues, tiene orígenes en el marxismo. Entonces también es una ideología muy, muy antigua que se ha adaptado muchas veces y además inclusive leer el marxismo desde el ángulo chino es muy diferente a entender el marxismo como, por ejemplo, como fue el socialismo del siglo XVIII y XIX. O los bolcheviques, los zares, cómo lo entiende cada cultura, distinto, ¿verdad? Exactamente, muy distinto. O sea, das de cuenta que el marxismo de Mao es diferente al de Lenin, al de Stalin, al bolchevita, al trotskista. Es muy, muy distinto. Son interpretaciones, ¿no? Pero dicho eso, lo que me parece interesante inclusive de lo que hace China es que China es de los pocos países que no ve ninguna contradicción entre el marxismo y el capitalismo. O sea, por eso para ellos lo que tienen hoy puede ser... Es híbrido. Es un híbrido, pero es un híbrido funcional. Lo que nosotros entendemos en el occidente como originalidad no aplica para el oriente. O sea, para ellos, por ejemplo, por eso ellos no tienen problema con las copias, güey. O sea, para ellos la copia del original vale tanto cuanto el original. ¿Por qué? Porque existe una diferencia. Nosotros le damos mucho valor al ser y a la originalidad. Y en Oriente le dan valor al Tao, que es el camino o el proceso. No tanto a la cosa en sí. A lo sutil. Y al proceso de transformarte en algo, ¿sabes? O sea, no es tan importante lo que eres, es hacia dónde vas con ello, la transformación, el camino en sí, el Tao, ¿no? Y es un concepto interesante porque eso explica mucho de por qué ellos adaptan ideologías de una manera que nosotros no podemos. O sea, nosotros tendemos a ser mucho más radicales como, no, es que es esta ideología dominante. Y estos güeyes es de que, pues, no tiene nada que ver porque pues, una copia del original que incorpora nuevas ideas puede ser tan valiosa como la origen, ¿no? O sea, es como que para ellos no hay problema. Pero en ese sentido, ¿crees que la cultura de Occidente sí va cientos de años atrás? En cuestión, por ejemplo, esta falacia de la democracia, de las elecciones que ellos también han dejado atrás, de cómo han eliminado la corrupción, que saben que sigue existiendo, pero que se pueda hacer en niveles en donde te has ganado casi hasta el derecho. O sea, estos güeyes llegan a los 80 años también a ocupar puestos cabrones, ¿no? Premian mucho la sabiduría. La sabiduría y la lealtad. O sea, esta frase es la que me mata, güey, referente a la democracia. Lo que siempre tenemos que pensar es que un buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. Sí, he escuchado eso. No un tirano, pero que un buen dictador... Sí. Aún un tirano, digo, pero pues ya un tirano es que le estás poniendo acciones muy... Exacto. Sí. Pero un muy buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. De hecho, o sea, Putin me parece un muy buen ejemplo. O sea, Putin lo que ha hecho con Rusia en términos económicos, pues es admirable, güey. Claro. O sea, tiene cosas muy retrógradas en términos de valores, de moral, de ética, por ejemplo, la integración de la comunidad LGBT y lo demás. Tiene cosas muy criticables, pero lo que ha hecho en términos de construir la soberanía de Rusia y proteger de que su materia prima y los intereses del pueblo de Rusia y detener la inflación, pues es admirable. Sí. Igual Li Jinping, güey. O sea, la neta, en China también han logrado maravillas. Sí, mames, van para, ¿qué? 500 millones de personas que sacaron de la pobreza extrema. El Foro Mundial de Davos los pone como el primero en 2030, güey. Exacto. O sea, es que democracia creo que es palabra muy cargada de emoción y de historia. Nostalgia. Sí, güey. Sí, sí. Exacto. Como que tenemos un sentido muy, muy romantizado de la palabra democracia.